Segunda parte. Tenían todas las condiciones adversas. Venían de haber soltado un buen de tribus. ¿Por qué? Porque ya las consideraban diferentes. Ya habían dicho, wow, estos tipos son como nosotros, pero ya los jovencitos ya habían nacido, ya habían pasado más de 4 generaciones, ya habían pasado más de 100 años. Y las nuevas generaciones que ya de por sí se habían asentado, y ni siquiera estamos hablando de que estaban en Sudán, todavía estábamos hablando de que apenas iban por Chad. ¿Por qué? Porque esa gente viene de más acá. A pesar de que te digan, no, solo crecieron aquí y subieron de volada a Egipto. Es una mentira. Había muchas especies de homínidos flexos que podían estirarse para poder observar arriba en las ramificaciones, pero eso se dio más hacia la parte occidental, eh, más apuntando hacia nuestro lado, pues. Entonces, ellos tuvieron que hacer un recorrido de bastantes, porque tenían que enseñarles igual monitos padres a monitos hermanos, cómo empezar a hacer piel, cómo empezar a moldearla, cómo empezar a... Imagínate que tanta era la supervivencia que todavía ni siquiera podían usar zapatos. Imagínate que tú crees que tenían cabeza para música. No, sabían que habían ritmos y que sonaba bien y decían, oh, qué relajante el viento, el silencio. Ellos sabían que la música tenía un ritmo ya desde aquel entonces, pero lo que más les amenizaba, y eso a veces, era escuchar silencio en un lugar seguro, en una cueva. Y a veces, pues no vaya a ser que se les aparezca ahí un animal agresivo, lagartos, porque en aquel entonces eran más salvajes los animales todavía, desde una lagartija, desde un lagarto hasta primates, que ahí de ahí viene que decimos primates, no segundates, segundatos, diablos, ¿para qué? No, venían más de occidente para acá, tardaron un chingo, cuando te digo fueron cientos de años, fueron en realidad cientos de años. Entonces pasaron más de 4 generaciones, pasaron bisabuelos que morían muy rápidamente a pesar de lo que te pudieran decir, era un asentamiento, morían. Después cuando empezaban a escasear los recursos, tenían que mudarse. Pero mientras hubieran animales que cazar, mientras hubieran pájaros, mientras hubieran rocas que ellos pudieran aventar, mientras hubieran grandes mamíferos, que en aquellos entonces los habían y por montones. De hecho, se empezaron a dar al mismo tiempo que iban avanzando los seres humanos, a pesar de que te parezca un poco contradictorio. No, mientras iba avanzando el ser humano, más mamíferos iban saliendo, que más los desaparecían y se tenía que crear más. Iban por ellos otra vez y al mismo tiempo se iban dispersando, porque lo sabía. Hoy en día ve a algún lugar turístico y vas a ver monitos por todos lados. Vas a sacar de onda de qué tan diferente puede ser una zona habitada de una que simplemente no lo está. Y para lo que eran 4 generaciones es suficiente. Por mucho vivían 200 años en un solo lugar. Estamos hablando de lo máximo que hicieron por lo menos una vez. Y es muchísimo decir, ya te estoy diciendo, que hayan durado 2 veces en el mismo lugar es demasiado, porque iban avanzando más y más. Te estoy diciendo que tuvieron una generación que duró por lo menos 100 años, te estoy hablando de que ya debieron haber llegado y ahora sí hasta lo que es Sudán. Llegaron a Sudán, se asentaron y tuvieron lugares de diferenciación, o sea, tuvieron que subir hasta lugares muy calurosos en donde los animales atacaran menos, donde no les atacaran escorpiones, donde no les atacaran insectos, donde durmieran bien.
Y no estábamos hablando ni siquiera de construir casitas de paja. Estamos hablando de solo lugares tranquilos en donde pudieran andar todavía para aquella época. Todavía para aquella época poseían pelaje, pelos muy gruesos. Deja tú esos hombres y mujeres que ven en el circo, que están llenos de pelo. Haz de cuenta. Como ellos, sí, como ellos. Solo que un poco más pigmentados de color cafecino. Color moreno. Somos la raza que más tiempo llevamos allá. 5 razas hay, somos los que más tiempo llevamos. Todavía para que ni siquiera habían humanos de raza pequeña, ni siquiera habían salido. No había la suficiente población todavía. Estamos hablando de alguien que está sobreviviendo, no superviviendo, sobreviviendo o superviviendo. Según yo debería ser superviviendo, pero superviviendo. Creo que es superviviendo. Bueno, total. Entonces, tienes esta generación que no pasaba de los 200 años y estamos hablando de una que se sentó muy fielmente en un lugar. Entonces, tienes ahí ya finalmente poco tiempo después, y estamos hablando de todavía un buen par de cientos de años. Todavía un buen par de cientos, sí. Todavía estamos hablando de un buen par de cientos de años en lo que creaban nuevas generaciones, iban checando los materiales, iban recolectando no solo frutas, sino seguían haciendo herramientas para poder cazar, seguían puliendo sus habilidades, seguían puliendo sus lanzas. En aquel entonces la lanza lo era todo. Llegaban los fuertes fríos y finalmente tenían que subir a Egipto. Pero ¿cómo? Porque tenían piel, güey, tenían piel. Podían hacer cuevas enteras llenas de piel y se mantenían calientes. Sí, pero con el frío llegaban más mamíferos. Solamente era cuestión de los que más sobrevivieran. El calor no iba a viajar durante las noches. ¿Hasta dónde? Más allá abajo de lo que nosotros conocemos como Sudán. ¿Qué tan abajo te estoy hablando? Lo suficiente como para encontrarse en esta zona. Apenas. Y estás hablando de que tenían que caminar un chingo arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¡Diablos! ¡Qué martirio!, ¿no? Pero eso es parte de la historia. Y esa no te la van a contar tan fácilmente. Pero sí. Tenían que vérselas negras. Tenían que vérselas terriblemente mal. Y eran los pocos que sobrevivían. Se metían a cuevas donde tapizaban todo el piso de pieles y se acurrucaban ahí. Entre ellos se acostaban. Se acurrucaban. Tapizados en pieles. Tapizados con cosas que les mantenían el calor. Tú dirás, para aquel entonces ya sabían manejar los trenzados. Las mujeres ya desde esos tiempos ya empezaban a trenzar a las mujeres, ya empezaron a ser trenzados. Esas trenzas que tú ves, esos hilos, más o menos desde esa época ya estaban. Los seres humanos ya lo empezaban a hacer. Pero, ¿para qué les servían? Al menos podían hacerlos con cabellos de jovencitas, sí. Para camellos, pues, para guiarles la cabeza todavía más. Sí, subieron poco tiempo después. ¿Tú crees que no? El calorcito estaba más arriba. Uf, un paraíso. Y todavía hay una zona intermedia. Lo que hoy en día tú vas a conocer como Egipto. Esta zona de aquí
De hecho, esta zona en específico era lo que diferenciaba el frío mortal de arriba y el frío mortal de abajo. Es una zona, era una zona calientita por temporadas. Ellos se veían subirla y bajarla. Cuando les era bien visto subir, subían. Ponían a la gente a hacer casas entre ellos para no verse algunos más opulentos que otros y tendían a bajar. Subían y bajaban de acuerdo a las necesidades que tuvieran y se mantuvieron durante un tiempo muy bien establecida una jerarquía entre ellos. De que, pues quienes simplemente más bien hagan el trabajo, mejor nos va. Todavía no había algo como un rey, había un grupo todavía para ello. Entonces se instalaron ahí y ahí empezó la primera monarquía egipcia. ¿Empezaron a qué? A cultivar grano. ¿Por qué? Porque las zonas en las que ya estaban les eran propicias. Pero ¿cuántos granos había ahí? Tal vez una amplia variedad, tal vez unos 20 tipos, tal vez muchísimo menos, tal vez solo los suficientes como para no morir, los suficientes para que hicieran raíz y no morir por desnutrición, ya que la sociedad empezó a subir muchísimo más su tasa de vitalidad, de vivir, su tiempo de vida aumentó. Y para ello, para empezar a verificar qué instrumentos tenían todavía para aquel entonces, empezaremos a saber qué elementos tenían para poder cuidar estas cuerdas. Supone que lleva una capa de zinc, lleva un secado, lleva zinc, algunos materiales para que se hagan resistentes. Tienen que pasar un buen de días, entonces el pulir esa técnica para esos materiales que muy probablemente empezaron con instrumentos muy pequeñitos que empezaron a tin, 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 y los empezaron a ver cómo los perfeccionaban. Esa familia se tardó, no crean que fue cosa de que un día, 2 días, no, porque muy seguramente hubo una familia en específico que se obsesionó con ellos, teniendo un instrumento pequeñito y era de una cuerda. Tin, 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 tin. Y empezó a probar. ¿Con qué? Con cascarones. Cómo las percusiones, cómo los sonidos iban chocando en las paredes, pues. Y cómo iban cambiando los sonidos. Entonces, lo que más necesitaban en aquel entonces fue la música. Porque ahí se asentó. Ahí fue el mero asentamiento de la música, entre subidas, bajadas, entre tener que no se te mueran los cultivos, entre que no se te muera la gente. Y empezó ahí el poco a poco ir viendo cómo la resiliencia de la gente los iba volviendo todavía más afines. Pero como seguían queriendo poblar, ¿por qué? Porque era necesario. No fue de que, no vamos a dejar que ni uno se nos muera. Todavía para aquel entonces era algo debido a muerte, porque si empezaban a dejar que se les murieran, iban a caer su dominio para aquel entonces. Pero ¿cómo lograron este dominio? ¿Cómo fue que empezaron ¿qué poseían? Si no tenían tecnología, solamente tenían técnicas de cultivo, pues que empezaron a hacer historia. Lo que entra el tema de dioses, divinidades, ciencia. Miren, pues, ¿qué es lo que hace crecer? No, pues, ¿qué tenemos? Pues el calor, tenemos el frío, tenemos las estaciones, la luna, el sol, tenemos los ríos, ¿cómo cuadramos todo esto? Y ellos era lo que buscaban. Y entre más respuestas buscaban y más informe hacían de ello, porque no había una forma muy segura para ellos de guardar esa información,